Pues vamos con el espacio de arquitectura salvaje con Enrique Miñarro y aquí ya saludamos. Enrique, ¿qué tal? Buenos Buenos medios medios días. días. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento, funcionando. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya veo que estás detrás de ese pedazo de cuadro de Ciro Larso, que es una maravilla y que algún día paso y me lo llevo. Fácil de llevar, son 2 por 2 metros. Un día que te pillas con algo a mano, si vienes de hacer la compra del Mercadona y te pilla cargado, pues bien, te lo echas encima. Me parece fantástico. Fantástico. Es fantástico. Bueno, ¿qué tal? ¿Toda la semana bien? Bien, ¿De muy qué bien. hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de economía circular. Y vamos a hablar de economía circular desde una perspectiva aplicada. Porque, como veíamos las semanas anteriores, el tema este de los contenedores y la crisis que está habiendo con los materiales está llevando a que haya un encarecimiento de los recursos, tanto aquellos que por falta de disponibilidad logística no están llegando a nuestros países, como aquellos que por encarecimiento de la energía para su manufactura están viendo una repercusión pues, al alza de esos costes. Es decir, aquello que no llega, pues se incrementa la demanda y pues como hay poquito disponible, crece de precio. Y aquello que cuesta energía producir, pues puede ser el hormigón, el cemento, puede ser cualquier material Claro. que procede de una explotación y que tiene que llegar hasta obra, en el caso de la arquitectura, de la construcción, pues se incrementa también de precio. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos recurrido a lo que han llamado economía circular y he recogido una serie de aspectos que vienen en un documento que tengo por aquí, que os voy a ir leyendo, que es un documento que hemos mencionado en algunos casos, que se llama España Circular 2030, que es la estrategia española de economía circular. Yo lo he traído aquí porque creo que es muy conveniente que sepamos en qué consiste esto, en qué datos se basa y qué cifras realmente nos pone delante y cómo vamos a poder recurrir a estas estrategias de una manera constructiva. ¿Por qué lo he traído? Porque los datos que da, que nosotros ya hemos mencionado en otros programas, son bastante, no alarmantes, pero sí son unos datos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tomar nota de lo que va a pasar, tenemos que tomar nota de lo que está pasando ya con los materiales y tenemos que empezar tanto aquella persona que sea inversora, que quiera comprar o que esté pensando en hacerse una casa, como los arquitectos y todos aquellos responsables del desarrollo urbanístico, tenemos que empezar a pensar en una forma diferente de enfocarlo. Y yo os voy a traer aquí una serie de datos, os voy a aportar una serie de datos para que los tengáis en cuenta, porque es muy importante que sepáis en qué consiste esto, que si no lo tratamos bien desde un punto de vista del conocimiento puede convertirse en un cliché y no queremos que se convierta en un cliché porque dejaríamos de entender bien en qué consiste. Para que nos hagamos una idea, fijaos, el objetivo de la estrategia para el año 2030 son 6 puntos: reducir un 30% el consumo racional de materiales en relación con el PIB, tomando como referencia el año 2010, ¿vale? Reducir un 30% el consumo de material. Reducir la generación de residuos. Esto es muy importante porque la generación de residuos tiene un impacto que no hace falta que nosotros lo mencionemos aquí. Ya estamos viendo cómo la naturaleza casi ha entrado en una fase de defensa propia para evitar que destruyamos todo a raíz de generar residuos en más cantidad de la que podemos tolerar o de la que es necesaria. Hay una fase que es reducción de residuos de alimentos. Las cadenas de alimentación, y todos lo sabemos porque ahora está habiendo como una fase de conciencia en cuanto a ir a las plazas de abastos, no solamente porque constituyen un punto de revitalización de la actividad del comercio local, sino porque además puedes llevarte tu propia bolsa, echar las naranjas dentro, te van a envolver en papel determinados productos y no vas a tener que generar más plástico, te van a ofrecer el puesto que te atiende y que te conoce, te van a ofrecer la opción de ir tú con un tupper de casa, que esto ya es de vidrio, que no necesite generar residuo plástico, y vas a tener esa posibilidad de ir reduciendo este impacto. Y luego también se propone incrementar la reutilización y la reparación, cosa que va contra la obsolescencia programada, que esto ya lo tenemos todos muy interiorizado, todos sabemos que
cada X tiempo se nos rompen algunos electrodomésticos. Ahí decimos, claro, es que las neveras de antes duraban 30 años. Pues no había obsolescencia programada porque los fabricantes no habían empezado a recurrir a este mecanismo de renovación y de amortización o de Claro. búsqueda de beneficio. Es que tú te comprabas la nevera y salvo que pasara una hecatombe, pues no te volvías a comprar otra en la vida. A ver, que yo creo que tenemos, yo creo que casi todos los que estamos aquí tenemos electrodomésticos que sobrevivieron a los terremotos y que le Sí, cayeron sí. potes encima, que estuvieron un tiempo sin usar, llenos de polvo y que a pesar de todo eran electrodomésticos duros de una fabricación de hace 20 años y nos encontramos con que pudimos recuperarlos y siguen funcionando. Y siguen funcionando, sí, sí. Eso es algo que también se busca. Mejorar, fíjate, es poco ambicioso, pero a la vez es una meta que me parece increíble. Mejorar un 10% la eficiencia del uso del agua. La eficiencia del uso del agua. O sea, ¿cómo estamos usando el agua ahora? Hemos hablado en este programa de aguas grises y aguas negras, esos sistemas de decantación, esos tanques para la filtración y la recirculación de aguas dentro de los proyectos para mejorar el consumo y reducir el impacto medioambiental del consumo de agua. Pues aquí ya se refleja a nivel poblacional, a nivel de toda Europa. 10% de eficiencia del uso del agua. Y reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente. Aquí habla de CO2 y de N2O. Es muy importante tener en cuenta esto porque, claro, los datos que nos dicen son los siguientes. Durante las próximas décadas, la población global se incrementará hasta alcanzar los 9.100 millones de personas en 2050. El crecimiento poblacional se concentrará en Asia, África, Latinoamérica y el Caribe. Y en Europa la población disminuye. En América del Norte se estanca, ¿vale? Esto es muy importante porque nos está diciendo que en algunas partes del planeta va a haber un incremento poblacional, pero en lo que respecta a nosotros, en Europa, disminuye. ¿Esto qué quiere decir a nivel de arquitectura y de ciudad? Pues quiere decir que tenemos que empezar a concentrarnos. Esta redensificación de la que hemos hablado en otros momentos es una necesidad porque esta gente va a ir a parar a otros puntos del globo, pero va a desaparecer de Europa. Las ciudades europeas ya no pueden enfocarse en cuanto a planificación como puntos de desarrollo masivo. De hecho, de aquí a 30 años lo que se prevé es que nuestra población sea menor. Nos dicen que el 68% de la población va a vivir en núcleos urbanos. Y esto es por una cuestión de eficiencia, porque también nos dice, uno de los datos que nos arroja, es que para que en 2050, para alimentar o para abastecer a esta cantidad de población, el planeta va a necesitar lo que generarían 3 planetas Tierra. Esto es una salvajada, esto es una barbaridad. Es decir, estamos consumiendo el triple de lo que necesitaríamos. Y esto, bueno, se refleja en una serie de gráficas y de datos que a mí me parecen muy alarmantes. ¿En qué afecta esto a la arquitectura? Pues si bien la economía circular nos dice que va a incorporar casi 3/4 de puestos de trabajo en el mercado europeo, nos dice que el ahorro de materia prima es potencialmente de 600.000 millones de euros, que es una cifra que se nos sale a todos un ahorro, pero claro, si se producen picos de especulación por la disponibilidad del material o si hay problemas de disponibilidad como los que estamos ahora experimentando, nos vamos a encontrar con que ese ahorro al final no va a suceder. Claro. Nos vamos a encontrar con que ese ahorro al final va a convertirse casi en un gasto, si esto continúa, aunque ya hay algunas previsiones que dicen que para el primer trimestre de 2022 nos debemos encontrar con una fase de regularización o una fase de declive. Si seguimos en ascenso, nos vamos a encontrar con una suerte de burbuja que habría que evaluar desde el punto de vista económico-financiero de otra forma. Pero no hay una previsión de que sea sostenible, ¿no? Hablábamos... Yo fíjate que cuando has dicho el triple de lo que necesitábamos, me ha parecido hasta muy poco, en referencia a lo que yo esperaba. Pues fíjate, estamos consumir el triple, pero es una barbaridad porque eso quiere decir que los recursos del planeta, que son finitos, y nuestra capacidad de regeneración o de explotación, que es mayor, está llevando a una relación deficitaria. Es decir, no producimos tanto como consumimos. Exacto. Y al final esto nos sitúa en una posición de futura pérdida. Está abocado a la ruina. Si uno gasta más de lo que gana, está abocado a la ruina. Y ahí es donde entra toda esta política de la economía circular. De hecho, todos los países están poniendo mucho énfasis en estas cuestiones y están haciéndonos llegar información
para que seamos conscientes. Por ejemplo, aquí nos sale una gráfica de Unión Europea 2016, España 2016, y se nos habla de toneladas de residuos. Y, por ejemplo, nos dice, Europa tiene un 37,8% del total de residuos tratados, es decir, que haya incorporado a unos procesos de recuperación para la regeneración, es decir, de esta economía circular, pues que consiste básicamente en que los productos no se desechen, sino que aquello que se pueda, el remanente que pueda quedar de ellos, vuelva a entrar en el mercado después de un proceso de recuperación. Nosotros, Europa tiene un 37,8 ya y España tiene un 37,09. No estamos en una mala proporción, pero sigue siendo poco más de un tercio. Hay una serie de principios generales que tienen que ver con el cuidado del planeta y hay una serie de esquemas dentro de estos informes que nos han enviado que sirven para pues, incorporar no solo factores de índole material, sino también se habla de la sensibilización y la participación y se habla también del empleo y la formación que mencionábamos antes. Porque todo esto, si vamos a tener una serie de personas que se encarguen de gestionar todo esto para que no se elimine, perdón, del sistema productivo, es decir, si yo produzco algo y el residuo se elimina, eso ya no deja de tener sentido, pero esto tiene que pasar a una fase de gestión posterior, tiene que haber personas que lo lleven a cabo, que lo supervisen. Que hagan la transformación. Va a afectar a la construcción, al sector agroalimentario, pesquero y forestal, al sistema industrial, textil y confección, turismo y bienes de consumo. Afecta a prácticamente todo. En el sector de la construcción, dice, los residuos de construcción y demolición constituyen asimismo una de las áreas prioritarias a nivel europeo, estimándose que generan entre un 25 y un 30% de los residuos de la Unión. A mí esto me parece increíble. Y luego, a párrafo seguido, dice, resulta necesaria la regeneración de nuestros entornos urbanos consolidados y una rehabilitación profunda e integral de nuestro parque edificado. Dicho esto, que es lo que viene escrito, básicamente lo que nos están instando es a no únicamente coger esa botellita de plástico, depositarla en un contenedor, que pase una fase de recuperación y que se convierta al final en unas deportivas, que esto ya se está haciendo, ya se sabe que está hacer. No solamente coger el vidrio, acumularlo, procesarlo y que al final se puedan producir otro tipo de materiales con ese vidrio reciclado. No, se nos está diciendo que esto hay que hacerlo a escala urbana, a nivel de ciudad. Y lo que he traído yo aquí es, en la búsqueda de esa eficiencia, que es una eficiencia energética, es una eficiencia humana, de la que ya hemos hablado, eficiencia energética porque es mucho más fácil llevar con abastecimiento de energía y hacer eficiente un edificio que una urbanización, sencillamente por la superficie de envolvente que tienes expuesta. Claro. Es decir, tu casa tiene X metros cuadrados expuestos al exterior, si es una vivienda unifamiliar aislada, si es un edificio, tiene otros metros y tiene una menor pérdida de calor o de frío, tienen menores pérdidas que si estás en estos complejos que están diseminados. Y me dirás, bueno, pero la gente tiene que tener un contacto con la naturaleza. También para eso ya hemos hablado de soluciones a la hora de decir, oiga, es que usted puede vivir en un piso y tener un balcón estupendo o incluso que la configuración de ese edificio permita tener terrazas cada X plantas. Claro. Zonas verdes. Patios interiores, ¿no? Correcto. No. Es que voy a bajar esto. A ver, aquí este es un ejemplo de exceso de aportación lumínica. Eso es. Me veía blanco. Perfecto. Pues bien, ¿cómo podemos hacerlo para implementar estas políticas del Horizonte 2030 a la ciudad desde el punto de vista de la arquitectura razonada y razonable? Primero, los materiales. Ya lo dijimos la semana pasada. Los materiales, vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos aquí y si en vez de utilizar acero tenemos que utilizar arcilla, pues directamente coger todo el histórico que tenemos de conocimiento, de construir con arcilla, de construir con ladrillo, de construir con técnica tradicional y empezar a ponerlo en movimiento, porque el día de mañana es posible que tengamos que recurrir a eso. Si no llega la sangre al río, si nos encontrásemos en una posición en la que se regula el mercado porque ha sido una oscilación post-COVID, por esos picos especulativos y por el tema de el incremento de precio derivado de la logística de los contenedores y todos estos fenómenos, si fuese solamente un pico y luego se regularizase, pues volveríamos a utilizar los recursos y técnicas que hemos usado siempre. Si no, hay esa estabilización, nuevas técnicas y materiales artesanales y antiguos, no hay problema. Nuevas técnicas en realidad no, nueva interpretación de la técnica tradicional. En esta fase entraría, por ejemplo,
la reutilización de materiales, por ejemplo, de edificios antiguos y que pensemos que no puede tener ningún valor, todos estos materiales también se pueden utilizar. Exactamente, a eso vamos, porque después de la materia, es decir, después de ese primer punto es qué pasa con los materiales si yo no tengo acceso de nuevos materiales y tengo que implementar nuevos, pues si tienen que ser nuevos, lo hacemos con lo que tengamos aquí. O sea, si tenemos que volver a fabricar ladrillos, fabricamos ladrillos. No llegaremos a ese punto, pero tendríamos ese recurso. Si tenemos que hablar de recuperación, que es a lo que te refieres, de materiales de lo que ya existe, sería muy factible que hubiese una reinterpretación de aquellos elementos estructurales que se han quedado a medias. Primer caso, ¿cómo reciclo materiales que ya están en obra? Pues el primer paso, si no entramos en recuperación patrimonial, en cuyo caso ya estaríamos hablando de intervención en el patrimonio y catalogación de algunas partes y reciclaje de, pues, de vigas, desde vigas de madera hasta tejas específicas o mampostería tallada. Esto es una cuestión distinta porque se trata desde la óptica de la recuperación del patrimonio y ese carácter testimonial hace que entre bellas artes, entre patrimonio y entre otros actores. Pero en términos de reciclaje de ciudad, para habitar, sin entrar en esa faceta, que sería muy interesante y que tenemos en cuenta, las estructuras abandonadas serían una de ellas. Y ahí se incluyen los edificios patrimoniales que no tienen uso. Es decir, esa intervención patrimonial sobre un edificio que ahora mismo pues no tiene ningún uso, se ha quedado sin ningún habitante. Ahora es el momento de decir, pues vale, este edificio ya está construido, la intervención de rehabilitación va a necesitar unos medios, pero seguramente sean unos medios inferiores Claro. de materia de los que necesitaríamos si fuese un edificio nuevo. Casonas solariegas que se encuentran en el casco histórico de Lorca, por poner un ejemplo. En el caso de edificios que se hayan quedado en fase de estructura, esa fase de estructura directamente se puede coger, se evalúa, se hacen una serie de estudios para corroborar que efectivamente no se han visto afectadas las características resistentes de esos hormigones que han estado expuestos, no hay ningún tipo de problema y la fiabilidad sigue siendo del 100%. En el caso de que no la haya, se pueden adoptar las medidas adicionales para que se recupere esa fiabilidad e intentar poner en uso, mediante la implementación de las fases que quedan, es decir, si queda la fase de cerramiento, cubiertas o particiones, ver qué podemos hacer con esos esqueletos urbanos que estén en condiciones técnicas positivas para implementarlos al parque habitable de la ciudad. Porque además sucede que esos esqueletos urbanos suelen estar en el centro de la ciudad. Es raro que nos los encontremos en las afueras. Y si están en las afueras, pues también se puede intervenir, pero empezaríamos de dentro hacia afuera. Empezaríamos habitando la ciudad para buscar esa eficiencia que decíamos antes. Y luego, edificios con otros usos previos. Hablábamos en los programas sobre los centros comerciales en los que se decía que se estaban abandonando, que también se estaban abandonando los edificios de oficinas. Fijaos qué sucede. Se decía que en Norteamérica ya estamos viendo ejemplos de centros comerciales que se están convirtiendo íntegramente en grandes gimnasios. En zonas, en macrogimnasios que los compra una empresa y como tienen muchísima disponibilidad de espacio, pues pueden poner desde pistas para correr hasta zonas de entrenamiento, porque lo ocupan todo. Se está hablando de centros comerciales que se están convirtiendo en bloques de apartamentos. Se está hablando de centros comerciales que se están convirtiendo en iglesias y espacios de culto. ¿Por qué? Pues porque resulta que tienen la facilidad de, al estar cerca de zonas habitadas y contar con superficie de aparcamiento, al haber quedado completamente abandonados, se prestan a que la gente acuda allí ahora a rendir culto a una religión que antes era pues rendir culto al consumo. Al consumo. Ahora ha cambiado la cosa, pero siguen teniendo esa infraestructura. De igual forma va a suceder con los edificios de oficinas que decíamos que tras el confinamiento se han dado cuenta en las empresas que no necesitan tener a todos los trabajadores en un lugar, que tienen que pagar, que tienen que o alquilar o adquirir, que tienen que climatizar y que tienen que resolver pues, a todos los efectos de los suministros que necesitan cuando teletrabajando pueden tener a esa persona en su casa, siendo más feliz porque está pendiente de su familia, siendo más feliz porque no tiene que comerse 1 hora o 2 de coche cada día y siendo más feliz porque en la hora del café puede bajar a tomarse el café al bar de abajo e incluso comprar el pan, con ese efecto colateral positivo que es el hecho de que se revitalice tu barrio. Entonces, esos edificios de oficinas que ahora se quedan
en tierra de nadie, pues muy probablemente las corporaciones o los propietarios del suelo o los dueños lo que van a hacer es decir, vale, pues si ya las grandes corporaciones no van a hacer uso de estas infraestructuras, automáticamente lo que pongo Vamos es, a darle otro uso, ¿no? claro, a compartimentar y como se encuentran en pleno corazón de la ciudad, pues vamos a hacer apartamentos o vamos a hacer viviendas de lujo, lo que decidan, pero van a encontrar una forma de volver a darles uso. Esto es un tipo de reciclaje. Hombre, me puedes decir, oiga, es que si ahora resulta que una de las torres de la Castellana la van a hacer apartamentos y son pisos de lujo que valen una millonada, pues vaya un reciclaje. Oiga, pues es un reciclaje. Porque si te das cuenta, ese edificio que dependía de un único actor o que tenía varias plantas, ahora pasa a pertenecer a varias personas y varias personas que van a bajar a por el pan. Varias Claro. personas que van a bajar a tomarse el café, van a estar haciendo ciudad en ese sentido. Ya no son 100 individuos o 300 o 1000 que vacían la torre a las 6 de la tarde y se Y se marchan. van, eso es. El esquema de ciudad se vuelve orgánico con estas cuestiones. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues se está viendo una reacción por parte sobre todo de lobbies de constructoras y lobbies de gestión inmobiliaria en contra de estos principios, que no son unos principios que defienda nadie, no es un ideario. Esto en realidad es una cuestión de recopilación de datos que se están dando. No estamos instando a nadie a que haga. O sea, lo único que ha hecho Europa es cuantificar y decir, señores, hacia aquí vamos. Esto es lo que está sucediendo y esto es lo que debemos hacer para no continuar cargándonos el planeta porque estamos ya en déficit. Está habiendo una reacción en contra de esto, pero esto es inevitable. Es inevitable porque no se trata de los intereses de nadie. Podríamos decir que a los arquitectos nos interesa que se den una serie de promociones inmobiliarias para el crecimiento infinito de las ciudades y que nosotros, como arquitectos, como técnicos, nos lucremos de esos proyectos, podría decirse. Pero en este caso iría contra natura, por lo que estamos viendo. Es decir, los intereses de la arquitectura ahora ya no están en hacer más, Exacto. están en cuidar y hacer mejor. Y esta sería, yo creo que es una buena conclusión para el programa de hoy, porque de lo que se trata es de que vayamos entendiendo que la arquitectura está para servir a la gente, para hacerla feliz y para cuidarla. Y que a veces no construir o medir muy bien lo que se construye puede ser la mejor forma de darle a la gente una solución. Y ahora mismo, por suerte o por desgracia, contamos con un parque inmobiliario que se había quedado congelado después de la crisis de 2008 y que vamos a tener que empezar a considerar un recurso más que las zonas urbanizables, más que esas zonas que están disponibles más allá del centro. Empezamos a encontrarnos con unos datos que nos llevan a pensar que la reconcentración de las ciudades va a ser el futuro de las mismas de una manera más eficiente y de una forma, sobre todo, más humana. Pues fíjate, los romanos ya lo que hicieron con el Coliseo romano fue también reutilizar toda la piedra que envolvía ese Coliseo romano para hacer otras edificaciones. Fue una locura, porque es cierto que fue una locura, pero oye, mira, ya lo hacían ellos, ¿no? Es una locura desde el punto de vista, lo vemos ahora como una locura porque decimos, joder, si hubiese tenido el revestimiento que tenía con aquellos ganchos y con aquellos ganchos, anclajes, tal, hubiese sido espectacular. Sí, pero era muy, perdón, era muy orgánico que se recuperasen partes de otros edificios para construir los nuevos. Sobre todo porque contaban con cambios de civilización. O sea, había una invasión. No es que hubiese un cambio político, no. Es que cambiaba la civilización. Había una invasión. Claro. Había seguramente una sangría con una aniquilación de individuos increíble. Entonces, era impensable respetar ese edificio que tenías tú ahí como parte del culto. No. Lo desmontabas y te montabas el tuyo. Claro, imagínate, además, yo me pongo, por ejemplo, en la Plaza de Toros de Lorca en su momento, alguien piensa, oye, pues este edificio viejo, ¿qué hace aquí? ¿No? Pues vamos a utilizar el material. ¿No? Y más en aquel entonces que, aunque el material venía de cerca, pero costaba tela transportarlo. Claro, aquí tenemos la bondad o la virtud o la suerte de que los materiales que tenemos aquí no son excesivamente nobles. Los materiales que se retiraron del Coliseo, como mencionabas, los revestimientos eran mucho más valiosos y más caros, desde los ganchos metálicos que sostenían el aplacado de piedra hasta la propia piedra, eran mucho más valiosos que el alma de los muros, que es lo que se conserva hoy. Eran mucho más valiosos aquí, como nunca se llegó a un refinamiento ni a una
salvo honrosas excepciones, no se llegó a ese tipo de lujo en cuanto a revestimientos o ese refinamiento. Las partes desaparecidas pues no eran tantas. La salvaguarda ha estado en la propia modestia de los edificios. O sea, al ser un edificio con materiales humildes, pues oiga, ¿qué teníamos? Pues unas volutas que estaban hechas con escayola, pues tampoco merecía la pena robar esa voluta. Las esculturas, el contenido, todo eso sí desaparecía. Pero en cuanto al propio edificio, no merecía la pena. Y respecto al Coliseo, ya que lo has sacado, te diré que gracias a ese expolio, entre comillas, podríamos decir que la silueta reconocible que tenemos del Coliseo es la que es hoy, con ese contrafuerte que todos tenemos metido en la cabeza, porque no recordamos el Coliseo, cuando hablamos del Coliseo romano, no lo recordamos como un cilindro o como una forma curva cerrada, lo recordamos todos con ese contrafuerte. Pues ese contrafuerte, que fue obra de Giuseppe Valadier y Rafael Stern, fue una de las primeras intervenciones del restauro que se ejecutaron. Y lo que hicieron fue, y además se puede ver, y os invito a que lo busquéis, cómo se han consolidado determinadas piezas en el momento justo de la caída y se han dejado así. Es decir, hay claves, piezas de la clave de los arcos del Coliseo que se han consolidado y se han dejado descolgadas. Entonces, uno está viendo el arco y está viendo cómo se descolgó la clave y se han quedado como congeladas en el tiempo. El testimonio de cómo estaba el edificio cuando se intervino por parte de Stern y Valadier es un testimonio fantástico, porque te está contando una historia y se está diciendo, aquí hemos congelado al edificio, hemos hecho una instantánea tridimensional visitable. Hace poco leía, creo que también se estaba intentando recuperar la parte interior donde se celebraban las naumaquias, que eran los enfrentamientos con barcos en el interior, inundando. Bueno, o sea, no solo la zona de las fieras y tal. Leía una serie de cosas fantásticas y digo, si somos capaces de recuperar no solamente el edificio, sino la experiencia de ese espectáculo, el testimonio es aún mayor. Por eso te digo que estas lecturas de expolio pues nos han dado grandísimas piezas de arquitectura que van desde el Coliseo romano hasta la mezquita de Córdoba, que reinterpreta esa pequeña ermita que había en el interior para luego ser mezquita, para luego ser catedral. Entonces hay una coherencia histórica en esa evolución que nos ha permitido hablar, como decíamos al principio, del reciclaje desde un punto de vista menos preciosista y más adaptado a los tiempos que corren. Eso es. Pues Enrique, que muchísimas gracias por estar con nosotros también esta mañana. A vosotros siempre, un placer. Un saludo, gracias. Que vaya bien. Gracias.